Entonces aquí, si lo alcanzan a ver, entonces vamos a colocar allí fórmula general de los alquenos SNH2N. ¿Listo? Quiere decir que en los alquenos el hidrógeno o los hidrógenos corresponden exactamente al nombre eh, de al doble, perdón, los hidrógenos corresponden exactamente al doble de los carbonos. ¿Listo? De tal manera, podemos colocar aquí unos ejemplos. Ok, Helen, no hay problema. Vamos a colocar aquí unos ejemplos. Entonces, si yo tengo bueno, y otra cosa importante de los alquenos, no es posible que yo tenga un alqueno de un solo carbono, porque debe haber un enlace doble carbono-carbono. Entonces, no es posible que yo tenga alquenos de un solo carbono, es decir, que los alquenos van a empezar a partir de dos carbonos. Si yo tengo un alqueno, perdón, de dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Si yo tengo un alqueno de dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Muy bien, Luna. Cuatro, ¿cierto? Ay, Dios. Tocó borrar aquí porque moví esto y no me deja volver a escribir sobre eso. Entonces, ejemplos. Entonces dijimos C2H4. Muy bien. Si tengo un alqueno de cuatro carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Muy bien, Angie. 8. Si tengo un alqueno de 5 carbonos, ¿cuántos hidrógenos? Muy bien, 10. Listo. Entonces, de eso se trata. Los hidrógenos son exactamente el doble de los carbonos. ¿Sí? En todo caso, el doble de los carbonos. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Entonces ya tenemos las características generales de eh, los alquenos. Vamos entonces a pasar a hablar ahora de la nomenclatura. Como en todos los casos, recuerden chicos que estamos viendo cada uno de estos aspectos en las diferentes funciones. Entonces vamos a hablar de la nomenclatura de alquenos y cicloalquenos de una vez. No vamos a ver esta vez por separado, sino que de una vez vamos a tratar alquenos y cicloalquenos. Entonces, ¿ya tomaron el apunte de los ejemplos y la fórmula general o falta alguien? Bueno, entonces continuamos. En términos de nomenclatura, vamos a tener 5 reglas para los alquenos. 5 reglas que nos explican cómo nombrar alquenos. La primera y la más sencilla, bueno, tenemos ya la fórmula ahí, que es HCN, H2N. Ah, bueno, importante también recordar que los alquenos tienen hibridación sp2, ¿no? Hibridación sp2 debido justamente a que tienen ese enlace doble. Y se nombran utilizando, cambiamos la terminación ano de los alcanos por eno, ¿sí? Lo mismo,
met para uno, et para dos, prop para tres, but para cuatro, pent para cinco y así sucesivamente. Solo que en vez de hacer la terminación ano, la terminación es eno, ¿sí? Alqueno es eno. Entonces aquí tenemos en primer lugar, bueno, y vamos a mirar entonces las cadenas que no son ramificadas en primer caso, ¿no? Entonces tenemos aquí el eteno, fíjense que son dos carbonos, utilizamos el prefijo et, la terminación eno, eteno. El propeno, entonces lo mismo, tenemos un doble enlace, ahí podemos ver que es alqueno. Tenemos tres carbonos, el prefijo para tres carbonos es prop y la terminación eno. Aquí tenemos entonces un casito diferente. Fíjense que el carbono en el que está el doble enlace no es el primer carbono de la cadena, ¿sí? No es el primer carbono de la cadena. Entonces, si yo enumerara esta cadena, tendría aquí un carbono 1, un carbono 2, un carbono 3 y un carbono 4. Ese 4 me da el prefijo que es but, ¿cierto? Pero resulta que el enlace doble no está en el carbono 1. Si estuviera en el carbono 1, simplemente diría buteno, ¿sí? Buteno. Pero como está en el carbono 2, tengo que decir but 2N. ¿Sí? But, que es el prefijo, cuatro carbonos, y en el carbono 2 tengo el doble enlace, entonces ahí es donde ubico eno, but 2N, ¿ok? Entonces primero el prefijo, luego la ubicación del doble enlace y la terminación eno. Y aquí tenemos un ciclo, fíjense que es un ciclo de 5 carbonos, y en este caso, recuerden que bueno, o les digo, el doble enlace va a estar ubicado en el carbono 1. Si yo tengo un ciclo, el y tiene un doble enlace, va a estar en el carbono 1, por lo tanto no es necesario que coloque una numeración. Entonces, este sería el ciclopenteno, ¿sí? Ciclopent sería el prefijo porque es una cadena cerrada, porque son 5 carbonos, y terminación eno porque es un alqueno, tiene un doble enlace. Hasta aquí alguna pregunta, algo que no se haya entendido. O sea, es necesario que esto nos quede claro, chicos, porque pues a medida que vamos avanzando se empieza a ir complicando un poquito esta parte, ¿no? Vamos a ir avanzando, va siendo más compleja la nomenclatura. Entonces quiero saber si hasta aquí tenemos alguna dificultad con esta parte. Cadenas lineales, el enlace en un carbono que no es el primero y los ciclos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, listo, perfecto. Entonces vamos a tomar el apunte de esta regla número 1. Ok, continuamos. La siguiente regla, entonces, ya es cuando tenemos em, cadenas ramificadas, ¿sí? En este caso, vamos empezando a mirar, eh, bueno, vamos a trabajar con con la cadena, la fórmula lineal para que sea más fácil, ¿no? Entonces, lo mismo que vimos para el caso de los alcanos, tomamos la cadena más larga y que tenga el doble enlace, ¿no? O sea, aquí yo tengo que darle prioridad al doble enlace. Entonces, en este caso, escojo la cadena más larga, pero que tenga el doble enlace, porque si tengo una cadena más larga y no está el doble enlace, no me sirve. Tengo que escoger la cadena más larga que contenga el o los dobles enlaces, porque también puedo tener varios dobles enlaces. Cuando tengo varios dobles enlaces, entonces también cojo la cadena más larga y cojo la mayor cantidad de dobles enlaces, ¿no? Puede suceder que en algún doble enlace se me quede por fuera porque no entre en ninguna cadena. Ya pues miraremos cómo se nombran esos casos. Pero la idea es primero que sea la cadena más larga con el doble enlace. Y si tengo más de un doble enlace, la cadena más larga que tome la mayor cantidad de dobles enlaces que puedo tener.
Entonces revisemos aquí este primer ejemplo. Ya aquí las tenemos numeradas, entonces vamos a revisar efectivamente. Aquí tenemos la cadena más larga con 7 carbonos. Acá podría tener otra cadena, pero solamente serían 6, porque solo sería el de acá. Entonces, esta cadena es de 7. Empiezo a numerar la cadena por el carbono que esté más cercano al doble enlace. Por el carbono más cercano al doble enlace. Entonces aquí por eso empezamos por este lado. Carbono 1, aquí veo que el doble enlace está en el carbono 2, ¿cierto? Carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aquí veo un carbono que está por fuera de la cadena, ¿cierto? Aquí voy a tener una ramificación. Carbono 6 y carbono 7. Entonces lo mismo, si tenemos ramificaciones o sustituyentes, entonces es lo primero que voy a nombrar. En el carbono 5 tengo un grupo metil. Entonces, por eso lo nombro primero, 5-metil. Y luego la cadena principal con su doble enlace. Entonces, como son 7, el prefijo es -ept, ¿cierto? Y en el carbono 2 tengo el doble enlace. Entonces, -ept2-eno. 5-metil -ept2-eno. ¿Ok? Entonces tengo un sustituyente en el carbono 5 y eso se nombra primero, y en el carbono 2 tengo un doble enlace. Entonces, de una cadena de 7 carbonos. ep2-eno. Aquí tenemos dos casos donde tenemos dos dobles enlaces. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una cadena, ¿cierto? Miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa cadena me daría 7 carbonos, pero solamente albergaría un doble enlace y esto me quedaría acá como si fuera un sustituyente. Entonces no me sirve. Tengo que tomar la cadena que tenga los dobles enlaces de ser posibles. Entonces la cadena sería esta, ¿sí? Por esa razón, esta es la cadena. Ahora, buscamos el carbono más cercano a un doble enlace. Aquí tendríamos el primer carbono y él se tendría el doble enlace. Entonces, por eso lo vamos a nombrar en este sentido, porque aquí el primer carbono, el doble enlace, perdón, estaría en el carbono 2. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí voy a tener entonces mi sustituyente. Ese sustituyente es de 1 y 2 carbonos, entonces es un etil. Y lo tendría en el carbono 2. Fíjense, en el carbono 2 estaría ese etil. Entonces lo nombro primero, 2-etil, hexa, porque la cadena es de 6, y enumero los dobles enlaces. Están en el carbono 1 y en el carbono 4. 1 y 4. Y utilizo el prefijo di, porque tengo dos dobles enlaces. Entonces utilizo el prefijo di para decir que es un dieno. Un dieno. Si tengo tres dobles enlaces, ¿cómo lo nombraría? ¿Quién se arriesga? Si tengo tres dobles enlaces, ¿cómo lo nombraría? Muy bien, Vanessa, trieno, trieno. ¿Listo? Si tengo cuatro, ¿cómo sería con cuatro enlaces? Con cuatro, muy bien, Laura, tetraeno, ¿cierto? Tetraeno. Y así sucesivamente, pentaeno, hexaeno, en fin, ¿sí? Según la cantidad de dobles enlaces que tengo. Aquí tenemos otro ejemplo similar, entonces lo mismo, buscamos la cadena más larga que tenga los dobles enlaces, porque aquí tenemos otra, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una cadena más larga de 8, pero solo tendría uno de los dos dobles enlaces. Entonces debo tener en la cadena los dos o más dobles enlaces que puedan haber. La numero por el que esté más cerca, ¿cierto? Al doble enlace, entonces carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos en el 1 y en el 4 nuevamente los dobles enlaces. Y tenemos un sustituyente que en este caso, miren, tiene 1
2 y 3 carbonos. Entonces es un propil, ¿sí? Como tiene 3 carbonos, es un propil y está en el carbono 3. Entonces decimos 3 propil, hepta, o porque la cadena es de 4, hepta, 1, 4 en el carbono 1 y en el carbono, perdón, hepta porque es de 7. En el carbono 1 y en el carbono 4 tenemos dos dobles enlaces, entonces 1, 4, dieno. Di porque son dos dobles enlaces. Dieno. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Tomamos entonces el apunte de esta segunda. Ahora. No, no, no. Cuando tenemos dobles enlaces, no tenemos presente los enlaces sencillos. Nuestra prioridad es el doble enlace, es decir, el doble enlace prevalece sobre los enlaces sencillos. Entonces, en este caso, mi prioridad va a ser enfocarme en los dobles enlaces, ¿sí? Entonces, voy a ubicar primero siempre la nomenclatura de la cadena la numeración de la cadena, pensando en que el número más pequeño lo tenga el doble enlace, independientemente de si empieza por un enlace doble, como en el caso del segundo, o si empieza por un enlace sencillo, como en el caso del primero. O sea, eso no nos interesa, sino que el número más bajito quede para los dobles enlaces. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tomamos el apunte. Bueno, pasamos a la regla número 3. En la regla número 3, entonces vamos a tener en cuenta otros sustituyentes, ¿cierto? Ya no solamente el caso de el metil, el etil, ¿cierto? Sino que también podemos tener otros sustituyentes, como es el caso de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? En este caso, el doble enlace va a tener preferencia sobre los sustituyentes, es decir, que le voy a dar la prioridad, como lo hicimos en el caso anterior, al doble enlace. En los números más bajos se los vamos a dar a los dobles enlaces, ¿sí? A los dobles enlaces por encima de los demás sustituyentes. Hablando de flúor, cloro, bromo, o sea, de los halógenos o de los sustituyentes de los grupos alquilo. ¿M? Entonces, aquí tenemos nuestra primera cadena. Fíjense que es una cadena de 5 carbonos, como lo aparece acá, y no la enumero por este lado porque el doble enlace está más cercano al lado izquierdo. Entonces, lo que voy a tener en cuenta es el doble enlace. Entonces, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, y me encuentro con dos sustituyentes. Aquí tengo uno en el carbono 3, que es el metil, y aquí tenemos otro sustituyente en el carbono 4, que es el bromo. Para nombrarlos, sí en orden alfabético, como ya lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Entonces empiezo por el bromo, que es el que estaría en orden alfabético. Empiezo siempre por los sustituyentes. Entonces 4 bromo, 3 metil, como la cadena es de 5, pent, y en el carbono 1 está el doble enlace, 1-eno. 4 bromo, 3 metil, pent, 1 eno, ¿sí? Porque ahí tenemos el doble enlace. Aquí vemos la misma situación, una cadena de 5 carbonos. Le doy la prioridad al doble enlace sobre el halógeno en este caso. El doble enlace sobre el halógeno, por eso no empiezo a nombrarlo por este lado. ¿Sí? Entonces aquí tendré el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. En el carbono 4 encuentro un cloro, en el carbono 5 encuentro un bromo y el doble enlace está en el carbono 2. En orden alfabético, 5 bromo, 4 cloro, pent y en el carbono 2 el doble enlace, pent 2N. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Entonces, aquí tenemos una cadena, fíjense, con 3 dobles enlaces y tenemos aquí un metil y aquí también tenemos un metil. Lo nombramos por el que está más cerca de los dobles enlaces. Entonces, aquí en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5 voy a tener dobles enlaces. En el carbono 5 y en el carbono 6 tenemos el metil. Entonces, aquí vemos que hay un error, porque dice 5,5 dimetil y no están en el carbono 5. Uno está en el carbono 5 y el otro está en el carbono 6. Entonces, lo vamos a nombrar, a ver, arreglamos aquí que quedó esto feo. Lo vamos a nombrar como 5,6 dimetil hepta, porque la cadena es de 7, 1, 3, 5, trieno. Tri porque tengo 3 dobles enlaces. 5,6 dimetil, recuerden que di lo utilizamos cuando son dos sustituyentes del mismo. Dimetil hepta, 1, 3, 5, trieno. ¿Alguna pregunta de esta última regla, la regla número 3? Algo que no sea claro, ¿no? Bueno, tomemos el apunte entonces, por favor. Ok, bueno, ya por tiempo, pues no alcanzábamos a revisar la otra ley y bueno, las otras dos leyes que nos quedan, entonces las revisamos en la próxima clase y hablamos pues de otras características de los alquenos. Por favor, bueno, le echamos una miradita, repasamos, si algo no se entiende, pues hacemos las preguntas para la próxima clase. Que tengan excelente resto de día, chicos, que Dios los bendiga. Chao a todos. Ok.